Buenos días, vamos a dar inicio a este video tutorial que nos va a explicar un poco cómo es que se crean las macros y cómo las vamos a ejecutar. En principio, ¿qué cosa es una macro? Una macro es una herramienta que me permite automatizar algunas tareas, es decir, algunas tareas que pueden ser repetitivas, yo las puedo grabar, juntarlas y ponerlas en una macro, de tal manera que cuando yo ejecute esa macro, esas operaciones que están dentro de la macro se ejecutan de manera automática. Entonces me puedo ahorrar mucho tiempo si yo, por ejemplo, necesito hacer las mismas operaciones varias veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que tenemos acá nosotros tenemos que hacer un reporte de ventas todos los días, ¿no? O todos los meses. Entonces, supongamos que en cada hoja vamos a colocar, no sé, un día de ventas, ¿no? Todos los días tenemos que, por ejemplo, dentro de esta hoja, vamos a suponer esta hoja, le voy a poner la hoja número uno del día uno, la de acá va a ser la hoja 2, 3 y así sucesivamente. Es decir, en cada hoja yo voy a poner las ventas de cada, de cada día, ¿no? Entonces, lógicamente para registrar las ventas yo tendría que colocar esto dentro de una tabla con un encabezado, ¿no? Entonces, supongamos que el encabezado tenga un determinado formato y yo pues tendría que eh, cada vez, cada día tendría que hacer ese formato, ¿no? Ese formato de la tabla, ¿no? Eh, entonces, miren, voy a crear una macro que me permita, por ejemplo, grabar todas las operaciones que yo hago para colocar un encabezado acá, ¿no? Entonces, de tal manera que en el próximo día, cuando vuelva a hacer la hoja, ya no tengo que estar nuevamente haciendo el encabezado, sino simplemente ejecuto la macro y automáticamente tengo todo el encabezado, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cómo se crea una macro? ¿Cómo se crea una macro? Para esto vamos a la pestaña vista, ¿no? En la pestaña vista y nos ubicamos acá dentro de en la sección de macros. Fíjense que hay macros, grabar macro, ¿no? Pero antes yo quiero que tengan claro algo y esto lo tengan muy en cuenta. Miren, por ejemplo, yo voy a empezar, fíjense dónde empiezo. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en la celda A1. Se supone que aquí yo voy a empezar con mi encabezado. Acá voy a poner código, nombre, precio, cantidad total, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a ubicar aquí antes de iniciar la macro, antes de grabar la macro, yo me voy a ubicar, por ejemplo, en esta celda donde se supone que empiece el encabezado, ¿no? Entonces, eso es importante porque después cuando yo ejecute la macro en otra hoja, se supone que debo empezar desde aquí, es decir, el cursor debe estar aquí en la misma celda. Entonces, yo voy a empezar aquí, me ubico en la celda uno, luego me voy acá a macros y voy a poner grabar macro. Aquí me sale un cuadro que dice grabar macro. Entonces aquí en el grabar macro yo le voy a poner primero un nombre a la macro. Esta parte de nombres, por favor tengan en cuenta, tengan bastante cuidado de no poner nombres que tengan eh, espacios en blanco ni vocales con tilde, etcétera, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, encabezado. Esta macro se va a llamar encabezado. En la parte de acá dice método abreviado, control más, es decir, cada vez que yo le puedo aquí poner una letra, ¿no? De tal manera que con esta combinación de teclas control más la letra que yo le ponga se va a ejecutar la macro, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta aquí, bastante cuidado, es de que no utilicemos una letra que no usa Excel, porque como sabrán,
Excel tiene para algunos comandos, algunos comandos se ejecutan utilizando la tecla control más una letra. Entonces ya no debemos colocar esa letra, tenemos que buscar. Yo lo voy a dejar hasta ahí por este momento. ¿Dónde quieren guardar la macro? ¿En este libro? O también hay otras opciones, en un libro nuevo, en un libro de macros personal. Lo voy a elegir en este libro. Y le voy, fíjense, entonces, nombre de la macro, encabezado, no voy a escoger un método abreviado y lo voy a guardar en este libro. Y acá si quieren pueden poner una descripción para que indiquen más o menos qué cosa es lo que hace la macro. Por ejemplo, crea un encabezado, ¿no? Listo. Le voy a dar a aceptar. Y fíjense, cuando yo le dé a aceptar, en ese momento es como si se encendiera lo que se llama una grabadora de macros. Una grabadora de macro. Es decir, en ese momento cuando yo le dé a aceptar, se va a empezar a grabar. Todo lo que yo haga se va a empezar a grabar. Por eso que después de que yo le dé a aceptar, tienen que tener mucho cuidado y de ejecutar, de hacer los pasos correctos. Porque todo lo que yo haga se va a ir grabando en la macro. Entonces yo voy a ponerle aquí aceptar. Y fíjense, en la parte de acá abajo, fíjense, ha salido un botón que es para detener la macro, que yo voy a hacer clic ahí cuando ya termine de ejecutar la macro. Entonces voy a empezar aquí, voy a empezar con, por ejemplo, poner un código, luego voy a poner nombre, precio, cantidad total. Luego le voy a dar un formato a esto. Por ejemplo, le voy a poner le voy a cambiar de tipo de letra. Voy a ponerle, por ejemplo, esta de acá. Vamos a cambiarle una letra mejor. Por ejemplo, esta de acá. ¿No? Le voy a dar una letra más grande, por ejemplo, 16. Voy a aumentar las las columnas. Voy a centrar esto, ¿no? Lo voy a centrar. ¿Qué más? Le voy a poner un color a la letra, por ejemplo, rojo, y un fondo también, así. Le voy a poner un borde grueso y un borde fino para interiores. Bueno, aquí le pongo todos los bordes y luego le bordo. Listo. Entonces eso es, ya terminé de hacer. Este es el encabezado que yo quiero para todas mis hojas, ¿no? Entonces, una vez que termine la macro, le hago clic aquí. Entonces voy a hacer clic para detener. Listo. Ya se detuvo la grabación de la macro. Entonces yo ya tengo una macro. Entonces yo, por ejemplo, estoy en el día 1, pues de aquí yo empiezo a escribir todas mis ventas. Cuando yo vaya al día 2, voy a hacer clic acá. Yo acá quiero, en la hoja 2, quiero que nuevamente se me aparezca este encabezado de la misma manera como está acá. Entonces yo ya no voy a tener que estar escribiendo código, nombre, precio, cantidad total, poner el formato, cambiar la letra, cambiarle de color, etcétera, etcétera, ¿no? Sino simplemente voy a ejecutar la macro y en ese momento automáticamente voy a tener todo el encabezado, ¿no? ¿Cómo hago para ejecutar la macro? Fíjense, si recuerdan que cuando yo empecé a grabar la macro estaba en la celda 1. Bueno, pues entonces ahora tengo que seguir, empezar en la celda 1 nuevamente. Entonces me voy a vista, macros, y aquí voy a poner ver macros. Ahí me va a salir todos los macros que yo pueda haber grabado. En este caso solamente tengo uno porque bueno, es la única que tengo, la única que he grabado. Entonces simplemente lo selecciono y le voy a dar ejecutar. Ya, ahí está, fíjense, automáticamente se me creó el encabezado, ¿no? Ya no, y exactamente igual que como estaba en la hoja 1. Miren, lo tengo en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3 no lo tengo, pero lo puedo tener automáticamente. Me pongo ahí en A1, me voy a macros, ver macros, selecciono,
ejecutar. ¿Se dan cuenta? Hay otra manera, que se dan cuenta cómo nosotros podemos automatizar nuestras tareas, ¿no? Aquí esto es un ejemplo simple, pero igual ustedes pueden ver qué operaciones, qué actividades pueden automatizar. Hay otra manera de ejecutar la macro, que es utilizando un botón. Yo puedo crear un botón, por ejemplo acá, que acá no lo tengo, puedo crear un botón, ¿no? Y ese botón, pues con ese botón yo puedo ejecutar la macro, ¿no? Por ejemplo, para hacer eso vamos a necesitar de un de una ficha más acá que se llama la ficha programador. Así como tengo la pestaña inicio, insertar, diseño de páginas, datos, voy a necesitar de una otra pestaña que se llama programador, que no la tengo, normalmente no aparece acá, pero yo la puedo mostrar, ¿no? Entonces, para mostrarla me voy aquí a archivo, opciones, ¿no? Entonces aquí dentro de las opciones de Excel me voy a ver dónde está esto, personalizar cinta de opciones, ¿ya? Dentro de personalizar lista de opciones me voy aquí, bueno, todas las fichas, ¿ya? Y por aquí voy a buscar programador. Aquí está programador. Miren, lo que pasa es que yo ya los tengo acá, programador, pero porque yo ya antes lo había creado, ¿no? Pero si ustedes no tuvieran aquí programador, simplemente lo tienen acá, lo seleccionan y le ponen agregar, ¿no? Y ya va a aparecer en este. Y aquí, como yo ya lo tengo, simplemente le voy a marcar el check, y le voy a aceptar, ¿no? Fíjense, ahora ya tengo aquí la ficha programador. Entonces aquí en la ficha programador, yo tengo aquí en este controles, en el grupo de controles, voy a poner hacer clic en insertar y voy a poner un control de botón, ¿no? Aquí botón, y entonces aquí dibujo el botón, me sale yo asignar a macro, es decir, lo que quiero es que a ese botón se le asigne la macro encabezados, y le voy a aceptar, ¿no? Y bueno, aquí también le puedo cambiar el nombre, aquí dice como botón 1, pero también le puedo borrar ese botón 1 y le voy a poner encabezado, listo. Entonces este botón me va a servir para ejecutar la macro. Si yo hago clic con este botón encabezado, se va a ejecutar la macro encabezado y por lo tanto se va a crear el encabezado. Fíjense. Otra cosa, pero acuérdense que primero debo estar aquí, porque acuérdense que la macro empieza desde esta celda 1. Entonces el cursor, antes de ejecutar la macro, tengo que ubicarme en la celda 1. Entonces me ubico ahí y hago clic acá. Fíjense. Automáticamente me apareció el encabezado, ¿no? Entonces eso es todo. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa ya saben, me consultan por foro, por chat o por el mismo Facebook. Listo, entonces con esto terminamos el video sobre macros. Hasta luego.